En los próximos días el gobierno debiera enviar el proyecto de salario mínimo al Congreso. La CUT se puso firme y dijo que no negociará en esta oportunidad y planteó un salario de 250.000 pesos. Para hablar sobre la factibilidad que tiene esta cifra, estamos con el presidente del Centro de Democracia y Comunidad, Edgardo Riveros. Edgardo, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Gracias a ustedes por la posibilidad de conversar sobre un tema que a mi juicio tiene especial importancia en nuestro país. 250.000 pesos. ¿Es posible? A mi juicio sí, es posible. Además es necesario. Ya. Son dos cosas que a mi juicio confluyen. Posible a raíz de las propias cifras que el gobierno ha entregado, cifras de crecimiento, cifras de empleo. Y por cierto que en nuestro país existe un factor que es lo que hace la necesidad. Las remuneraciones son bajas y por lo tanto un factor importante para ir venciendo los desequilibrios y generando mayor igualdad, no hay nada más idóneo que una buena remuneración. Y el salario mínimo es un elemento de referencia. Ojalá que nadie gane el salario mínimo, pero es un elemento de referencia y mientras más adecuado sea el salario mínimo, más justo sea el salario mínimo, mayores efectos puede tener en esto que es un factor esencial, que es una justa remuneración. Se sabe que entre 800.000 y 900.000 personas en Chile reciben el salario mínimo, que no es una cifra menor. Efectivamente, sabemos es un porcentaje alto de la población, ¿no? Sin duda. Sabemos también que aproximadamente el 80% del empleo lo entregan las pequeñas y medianas empresas. ¿Ellos están en condiciones de pagar un salario mínimo de 250.000 pesos? No hablemos de los grandes empresarios. Yo creo que esto es un círculo, hablemos de las pymes. Yo creo que tiene que darse un círculo virtuoso. Las pymes, muchas de ellas, ofrecen su trabajo y sus productos a las grandes empresas. Muchas de estas grandes empresas ocupan como subcontratistas a pequeñas y medianas empresas. Esas grandes empresas, algunas de las contrataciones que hacen a subcontratistas para bajar precisamente el nivel de sus salarios. Eso no es justo. Eso no es justo. Pero es como funciona el mercado actualmente. Sí, es que ese es el punto. No podemos dejarle todo entregado al mercado. No, sin duda, pero podemos... Porque en la medida que le dejemos entregado todo al mercado, esto pasa a ser una economía de mercado, una sociedad de mercado. Y el salario tiene que ver más bien con los elementos de equilibrios, de justicia distributiva y además un hecho muy importante. Usted no puede solo valorar lo que es el elemento capital en una empresa, que harto se ha valorado. Veamos cualquier sector de la industria en Chile, el retail, por ejemplo, lo que se ha valorado, el factor capital, y sin embargo el elemento trabajo no ha ido a la par. Y el elemento trabajo es esencial para que la empresa pueda generar un desarrollo. Pero pensemos no solamente en los clústeres o en las pymes que le entregan servicio a las grandes empresas, pensemos en el comercio, que es muy intensivo en dar empleos actualmente. ¿Qué pasa con el señor que tiene una tienda pequeña y tiene 2 dependientes? ¿Qué pasa con el salario mínimo de ellas? Muchas de esas personas son incluso empresas, muchas de esas empresas son empresas familiares. Y por lo tanto, parte de la empresa familiar ya no es tema de salario, pero en el caso sino en que que no tema lo de ingreso. son. En tema que no lo son, indudablemente que, a mi juicio, los niveles de generación de empleos y utilidades debieran dar, por lo menos para asegurar un salario adecuado a los trabajadores. Porque también el tema de la viabilidad de la empresa tiene que ver con que el trabajador tenga una justa remuneración. Pero no le parece si no tiene una justa remuneración, esa empresa obviamente que tiene una falencia grande, porque si no tiene los niveles de ingresos suficientes como para pagar lo justo, y lo justo no es solo lo que nos señala el mercado, sino que cuánto es la capacidad que la persona va a tener para poder adquirir los bienes mínimos para tener una vida digna. A mi juicio ese es un tema muy central, pero usted me está planteando aspectos excepcionales. Si uno va al grueso de lo que es la actividad económica de este país, el grueso de la actividad económica está relacionada. Y las grandes empresas, cuando contratan con las pequeñas y medianas empresas, debieran tener también hacia ellas un trato justo. Porque muchas veces lo que se produce es que la inviabilidad de la empresa es por el maltrato que sufren de las empresas mayores, que se generan auto y créditos sobre la base de postergar el pago, no en la fecha oportuna,
en bajar los niveles de pago por los productos que se le generan, en el hecho de rechazar una cantidad de elementos que no debieran ser rechazados. En el ámbito de la agricultura, por ejemplo, pasa mucho de eso, que es una de las partes intensivas en mano de obra que gana el salario mínimo. ¿Ah? Edgardo, pero se lo planteo por la siguiente situación. Resulta que al final del día quienes dan el empleo y quienes deciden si emplean o destruyen empleos son las empresas. Si es que se les impone un salario mínimo de 250.000 pesos, que es lo que está pidiendo la CUT, ¿no existe un riesgo real de destrucción de empleo? Yo creo que ese es un fantasma que se ha transformado en una suerte de verdad que no puede ser contrarrestada. Y yo quiero decirle que me ubico entre aquellos que coloco en duda esa aseveración. Muchas veces se plantean estas cosas como un elemento de temor justamente para inhibir la demanda por un salario más justo. Estamos hablando de un incremento del 40%. Y eso es inaceptable en una sociedad. Sí, pero ¿y por qué no planteamos aspectos que en un momento determinado puedan generar procesos graduales, que nos coloquemos un objetivo a 2, 3 años plazos de salarios de determinado nivel? ¿Por qué no nos planteamos eso también como una perspectiva? ¿Y es factible hacerlo cuando se rompen las mesas de negociación, por ejemplo, entre la CUT y el gobierno, entre la CUT y la CPC? Porque para poder generar esto hay que sentarse a conversar. Para esto, usted plantea un tema, Francisca, que a mi juicio es muy importante. Diálogo. Para que haya diálogo efectivo tiene que haber confianza. Para que haya confianza, la gente tiene que creerse. Y para creerse tiene que haber una adecuada información, es una cadena de hechos. No son situaciones aisladas, unas con otras. Y aquí muchas veces existe opacidad, no existe transparencia, no existe la confianza suficiente como para dialogar. Una demostración palmaria de aquello es el bajo nivel de negociación colectiva que existe en este país. No hay una ley de negociación colectiva entre empresas. Bueno, pero... y hay una agenda laboral que está al debe, sin duda. Sin duda, pero yo lo digo, los niveles de sindicalización que existen en Chile son bajísimos. Y cuando hay niveles de sindicalización tan bajos, eso repercute en la negociación colectiva. Yo le digo en países que han hecho de la sociedad, que han hecho del mercado, pero de la economía social de mercado, un factor esencial de su desarrollo, como el caso de Alemania, el tema de la negociación colectiva pasa a ser uno de los factores esenciales, estratégicos del desarrollo de la economía. Como el caso de España, que está con tasas de desempleo de más del 25%. Bueno, ok, pero es que ahí hay otros factores, el factor especulativo. Aquí se habla de que lo que ha provocado la crisis es la sociedad de bienestar, eso es muy falso. Aquí lo que se produjo en Europa y que partió en Estados Unidos es el gran factor especulativo que hizo que con dineros ajenos hubo gente que tratara de hacer negocios, muchos negocios propios, presentar balances adulterados, muchos de ellos para generar mayor participación en cuanto a sus ingresos, en fin, son muchos factores, pero nos estamos derivando a otro ámbito que es importante, pero que en este caso nos incide en algo que es muy esencial. ¿Cómo creamos confianza para que los niveles de negociación, tanto individual como colectivo, sean más eficientes, más justos, más adecuados? Porque es el país el que gana con eso, porque un trabajador que tiene más ingresos consume más, si consume más, las empresas te van obligadas a producir más, y eso es de la esencia incluso de una sociedad como esta. Exactamente. Me gustaría preguntarle que profundizara brevemente en el planteamiento que usted dice para poder aspirar a un salario más alto. ¿Qué es lo que debería hacerse? Primero, uno de los factores que usted ha planteado, que haya un diálogo con mayor elementos de confianza. ¿Entre quiénes? Entre los trabajadores y los empleadores. Y las autoridades, ¿no? Las autoridades también pueden jugar un rol acá, en la medida que su autoridad sea de arbitraje y no sea de un árbitro, perdóneme la expresión, saquero, que juegue a favor, digamos, de un solo sector. Y de repente uno ve que señales que se plantean, sobre todo estas señales de temor, de riesgo, un día se dice, 15 días atrás, en un mensaje presidencial muy importante, como el mensaje anual del presidente de la República, que son los empresarios los que andan buscando trabajadores y no los trabajadores los que andan buscando trabajo. Dos semanas después, la más alta autoridad del sector dice que Chile está al borde de una crisis, que hay que buscar la forma de flexibilizar los salarios. Esas cosas obviamente que no generan estos elementos de contexto que son tan importantes para que haya un diálogo productivo, que la gente se crea, y eso es lo que en definitiva yo abogo. ¿Y un diálogo que apunta a qué? Usted me hablaba de escalonar una alza hasta llegar a un monto. Por ejemplo, que se genere
un objetivo. Aquí no va a poder haber una remuneración, por lo demás está la Iglesia Católica, lo planteó y no digamos... Sí, pero habló de un salario, de un ingreso... No, habló de un salario... De un salario ético, un ingreso salario ético. No, habló de un... No, eso fue la transformación y la lectura del mensaje que hizo Monseñor Goich. Monseñor Goich habló de un salario ético. Un salario ético. Y esto se transformó en un ingreso ético familiar, bueno, en fin. Lo importante es de que tengamos un elemento estratégico, al cual todos converjamos, de que en Chile tiene que haber remuneraciones justas, de que la economía del país da para que no se produzcan diferencias como las que hoy día existen, que son irritantes, que en una misma unidad productiva hayan personas que ganen 35 veces más que el que está en la base de la pirámide. Eso no es posible. Y algunas veces es más que eso. Cuando usted tiene una realidad de esa naturaleza, que el que está en la cúspide de la pirámide gana 35 veces más que el que está en la base de la pirámide, créame que ese es un factor explosivo, de irritación constante, de falta de compromiso y de una injusticia atroz que repercute en el propio desarrollo del país. Por lo tanto, uno tiene que lograr niveles de mayor posibilidades de equidad. Vámonos a lo concreto. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Usted plantea una meta de una cierta cifra y negociarla de año a año para hacerlo escalonadamente y así advertir a los empresarios, por ejemplo? ¿Cómo lo plantea? Claro, yo lo plantearía. Fijémonos un plan de 3 años con una meta de salario adecuado, donde los factores que comprometen ese salario sean, por ejemplo, variación del índice de precio del costo de la vida y un índice de costo de la vida variable, porque no es el mismo costo de la vida general el que incide en las remuneraciones más bajas, porque las remuneraciones más bajas, la gran mayor parte de su salario lo consumen en alimentos y en transporte. Sin duda. Y si crece el transporte y crecen los alimentos más que lo que crece el resto del IPC, a ellos les pesa mucho más. Entonces, ese factor tiene que ser corregido. En segundo lugar, recuperación. Recuperación de factores de equidad. Usted tiene que tener un plus, que no sea solo el factor que dice relación con recuperar el costo de la vida, sino que algo más que vaya generando posibilidades de mejoramiento de los niveles de equidad. Y un factor de productividad, ciertamente que un factor de productividad. Aquí se dice, en teoría, los niveles de productividad son bajos, pero ¿quién lo comprueba? ¿Que es así? ¿A usted le parece, por ejemplo, que debería haber salarios diferenciados para jóvenes y mujeres de más escasos recursos, que son los más vulnerables y son los que no tienen empleo? Hay una tasa de desempleo de un 50% de los jóvenes vulnerables. Siempre que no hay una precariedad, una precarización del empleo. Pero es que precarización versus no tener empleo, ¿qué pasa con eso? Eso, a mi juicio... ¿Es mejor que estar en la casa sin hacer nada? Mire, le digo una cosa, esos argumentos, a mi juicio, tienen una debilidad muy grande, porque al final transforman al trabajador en reo de la injusticia. Entonces, esa argumentación yo la he escuchado mucho. Lo he escuchado incluso en este asunto del perdonazo dado a una tienda como Johnson. A una multitienda. Y se dice, mire, resulta de que, ¿qué prefiere usted? ¿Que los trabajadores hayan perdido su trabajo a que la empresa se haga viable? Mire, esos argumentos al final se transforman en un hecho muy complejo porque debilita todo. Debilita todo. ¿Por qué? Porque al final usted coloca a los trabajadores como reos. Esa respuesta es moralmente incontestable, porque lo lógico es decir no, pues. Las dos cosas tienen que converger, que la gente cumpla con su responsabilidad y con la legalidad, y en segundo lugar, de que en el país generemos las condiciones para que haya mayor justicia. Y le vuelvo a reiterar, uno de los factores más importantes generadores de justicia en un país es que la persona por su trabajo tenga una justa remuneración. Le pasa a usted y me pasa a mí. Usted tiene la virtud y la fortuna de ser profesional. Yo también tengo la misma posibilidad de ser profesional, de haber tenido un espacio en la vida. Usted y yo lo que queremos es que seamos retribuidos de manera justa por lo que hacemos. Eso también le pasa con el trabajador que no ha tenido la posibilidad de tener la formación que ha tenido usted o la oportunidad que tuve yo. Y eso también es un elemento que está ligado al otro factor esencial en una sociedad para generar justicia y para ir provocando una movilidad social adecuada, que es la educación. Entonces, construyamos una sociedad más justa. Ese es el punto. Y eso requiere compromiso, requiere voluntad y requiere que haya personas que no piensen solo en el lucro, en tener más, en atesorar más, y que se transforme en una sociedad no austera, sino que además de mucha ostentación. Y del consumo y de un consumo enorme. Créame que ayer a mí me impactó mucho de que iba a haber una feria del automóvil donde iban a exhibir unos autos que costaban
cerca de 500.000 dólares, o sea, cerca de 500 millones de dólares. Y en Chile había gente que estaba en condiciones de comprar autos de esa naturaleza. Y hay otros que se levantan cada mañana a las 5 de la mañana para tomar el transporte público. Y con la incertidumbre de no saber si acaso va a poder llevar el sustento suficiente para poder alimentarse. Bueno, es un tema que sin duda da para largo. Le quiero dar las gracias por esta entrevista en DF TV. Y así dejamos esta entrevista y yo los dejo invitados a una próxima.